Con este canto damos paso a la palabra, su bandera. Ve un cordero, cordero perfecto, camino al altar, sacrificado será. Él es Jesús, Él morirá en una fría cruz. Él es Jesús, Él morirá en una fría cruz. Su bandera levantaré, porque la muerte derrotada fue por él. Resucitó ya de victoria, cantaré. Resucitó de victoria, cantaré. Toda la tierra, toda la creación fueron testigos de la resurrección. Ya no hay temor, mi Redentor venció la cruz. Ya no hay temor, mi Redentor venció la cruz. Su bandera levantaré, porque la muerte derrotada fue por él. Resucitó ya de victoria, yo cantaré. Resucitó ya de victoria, yo cantaré. Voy a pasar al hermano que va a hacer la predicación. Que los bendiga, hermano, esta tarde. Estamos aquí para hablar un poco de lo que es la palabra del Señor. A veces los pone nervioso a uno los micrófonos, las cámaras, si es por sí, ¿verdad? Entonces, pero que Dios nos ayude en esta tarde, que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana que esté conectado a través de los medios. Entonces, que las bendiciones del Señor los alcancen hasta donde quiera que estén. Entonces, ve que estamos
haciendo las cosas de esta manera porque por causa de esa pandemia, ¿verdad?, que se ha desatado a través del mundo. Entonces el diablo cerrando las puertas en las iglesias, pero dice que Dios abriendo las puertas en los hogares. Entonces creo que todo esto debe traer algo positivo para el pueblo de Dios, porque vemos que la palabra de Dios dice que ni aun la hoja del árbol cae, sino su voluntad. Entonces nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que después de la tempestad venga la calma, que después de todo esto veamos cuál es, ¿verdad?, el propósito que Dios tenía para nosotros. Entonces vamos a ir rápidamente, quizás no hablemos mucho, pero esperemos en Dios que algo podamos captar, ¿verdad? Entonces no son escrituras nuevas, yo creo que todo lo que se habla de aquí, yo creo que ya se ha escuchado, yo creo que de una manera u otra, pero es Dios a través de su palabra redarguyendo, ¿verdad?, el corazón del cristiano. Entonces, como les decía, vamos a ir rápidamente a Mateo 13:24, 30, para comenzar. Mateo 13:24, 30 nos dice: dice la palabra de Dios así, hablando el Señor con sus discípulos, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienen cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a inclinar nuestros rostros, ponernos de pie para hacer una oración, ponernos de pie, o sea, por respeto y reverencia a su palabra. Entonces vamos a poner en sus manos en esta hora, Señor. Le pedimos, Padre, que usted, Señor, nos ayude, Señor, porque, Padre, necesitamos, Señor, en estos momentos de usted, Señor. Usted sabe, Padre, que nosotros somos hombres, Señor. Nosotros no tenemos nada, Señor, que decir, Señor. Usted prometió en su palabra, Señor, que usted pondría palabras en nuestras bocas, Señor. Y estamos aquí, Señor, confiando solamente en aquello que usted dijo, Señor. Porque, Padre, si nosotros habláramos, Señor, nuestros propios pensamientos, nuestras ideas, Señor, sería inútil, Señor. Estamos, Señor, confiando, Señor, en que usted, Señor, dijo un día, Señor, que usted estaría entre nosotros, Señor, donde estuviéramos 2 o 3 reuniones en su nombre, Señor. Y creo yo, Señor, que en un servicio, Señor, hay más de 3, Señor, reunidos en su nombre, Padre.
Y en esta hora, Señor, le pedimos, Señor, que usted bendiga, Señor, esta palabra, Señor. Que sea usted, Señor, trayendo, Señor, ese pan de vida, Señor, para sus hijos, Señor. Usted es el único que sabe la necesidad que hay en cada uno de ellos, Padre. Y en esta hora, Señor, los ponemos en sus manos, Señor, para que usted supla, Señor, la necesidad que hay en cada corazón, Señor, en cada cuerpo físico, Señor. Porque esas son las promesas que usted tiene para su pueblo, Señor. Le pedimos también, Señor, que usted, Señor, nos ayude, Señor, para poder, Señor, hablar, Señor. Y que nos apeguemos, Señor, solamente a lo que es su palabra, Señor. Que no nos salgamos, Señor, de ella, Señor. Para que aquel día, Padre, cuando tengamos que dar cuenta, Señor, solamente digamos, Señor, lo que usted dijo, Señor. Que no pongamos, Padre, nuestros pensamientos ni nuestras ideas, Señor. Le pedimos, Señor, que usted nos bendiga, Señor, en esta hora, de principio a fin, Señor. Porque lo pedimos en el nombre santo de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Entonces, ya como les decía, ya se ha hablado mucho de estos temas. Quizás se han tocado de un punto y quizás del otro, ¿verdad? Pero la palabra es la palabra. Entonces, hoy queremos hablar un poquito de lo que vienen siendo las dos simientes. Entonces, vemos que por medio de la palabra, Dios nos habla, Dios nos dice, ¿verdad? Que hay ovejas, hay cabritos. Mateo 25, 32 y 33. Hay árboles buenos, hay árboles malos. Mateo 7, 17, 20. Trigo y cizaña. Mateo 13, 24, 30. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Segunda de Timoteo 2:20. Y hay hijos de Dios e hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. Entonces vemos, hermanos, que Dios nos muestra y nos habla, ¿verdad? Que hay dos simientes moviéndose en el mundo. Entonces, hijo de Dios e hijo del diablo. No hay más que dos simientes. Entonces, o está uno de un lado, o está uno del otro lado. Entonces, si le servimos a Dios, o le servimos al diablo. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder examinar nuestras vidas y veamos de qué manera vamos caminando. Que el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra, dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, ella es la que nos va a guiar, ella es la que nos va a hablar, ella es la que nos va a decir la condición en la cual estamos caminando. Bendito sea su nombre. Entonces, veamos que todo esto comenzó desde el principio. Todo comenzó allá en el principio. Podemos ver en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios trayendo al hombre a existencia, Dios trayendo al hombre, Él había hecho la creación. Así que Él había creado cielos y tierra y todo lo que podemos ver, la naturaleza, sus animales, pero no había hecho al hombre. Entonces,
fue cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, y lo puso sobre la creación, para que él guiara a todos los animales, que él tuviera control sobre la naturaleza. Ahí estaba Adán. Entonces, dice que no llovía sobre la tierra. Vean, no llovía sobre la tierra. Génesis 2:5 dice la palabra. En 2:5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, podemos ver que Dios había creado al hombre. En Génesis 1:26. Aquí en Génesis 2:5 nos dice que no había hombre para que labrase la tierra. Entonces, no es que Dios haya creado dos hombres. No es que Dios se haya equivocado. Él ya había creado al hombre, dice, a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros podemos ver que Dios es espíritu. Entonces, si Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado en espíritu. Y un espíritu no puede tomar una herramienta, no puede tomar un asadón. Por eso dice la palabra, no había hombre que labrase la tierra. Entonces, cuando Dios dijo en Génesis 2:7, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice, Dios formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. ¿Qué estaba haciendo? Dios le estaba haciendo un cuerpo físico a Adán. Allá lo había hecho en espíritu, pero aquí lo estaba trayendo a un cuerpo físico. Un cuerpo en el cual pudiera Adán fallarle a Dios. Entonces, dice, cuando Dios creó todas las bestias, todos los animales, ¿verdad? Cuando hizo la creación, Él creó todos los animales por pareja. Creó una vaca, creó un toro. Creó un gallo, creó una gallina. Creó un gato, creó una gata. Pero dice que Adán estaba solo. Y la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Ahí estaba Dios hablando. ¿Ve? Adán necesitaba una compañera. ¿Ve? Y Dios trajo a Eva a existencia, pero no la trajo, o sea, con el mismo procedimiento, en el mismo proceso que trajo a Adán. Dice la palabra de Dios que metió en sueño profundo a Adán. Le abrió su costado. Dice, y de ahí dice, sacó una costilla. Y de esa costilla formó a Eva. Dice que en el principio Dios creó a Adán, al hombre, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó.
en Adán venían los dos espíritus. ¿Ve? En Adán venía lo masculino y lo femenino. Y aquí lo que estaba haciendo Dios, estaba separando lo masculino y lo femenino. Estaba separando los dos espíritus. Dios sabía que en cierta parte Él iba a crear una mujer. Y por eso crió los dos espíritus. Entonces, vemos más adelante, dice, Eva fue traída de esa forma, de esa manera, porque había un propósito de Dios, ¿ves? Al traer a Eva en esa forma. Porque si vemos más adelante, dice, cuando Dios creó todas las bestias, creó a una de ellas con ciertas características, creó a la serpiente, que la palabra de Dios dice que era una bestia. Quizás nosotros escuchamos la palabra serpiente y nos viene a la mente una culebra, un animal que se arrastra. Pero serpiente quiere decir ser pensante, un ser que piensa, un ser que habla, un ser que razona. Era una bestia, pero tenía características diferentes. Y no era porque Dios se haya equivocado, no fue porque Dios haya fallado. Dios la hizo con esas características porque había un propósito también de Dios en la serpiente. Dice que la serpiente es el animal más parecido al hombre. La serpiente no era un ser que se arrastraba. La serpiente era un ser que caminaba erecto. Era un animal que caminaba sobre sus dos pies. Y el hombre es inteligente. El hombre tiene sabiduría. El hombre sabe que hay una relación entre el hombre y el animal. Y nos asocian con el chango. Dicen que descendemos del chango, que nuestros antepasados quizás fueron changos, ¿verdad? Eso es lo que el hombre enseña. Uno se lo decían en la escuela y hasta venía una escala ahí donde venía un chango y una evolución hasta llegar al Homo erectus, que era un hombre erecto. Entonces vemos, como les decía, que el hombre es inteligente y ellos saben que en esta escala, en esta cadena genealógica, falta un eslabón. Y la ciencia por años y por años ha estado buscando el eslabón perdido. Un eslabón perdido. Ellos saben que falta un eslabón en la cadena, pero no lo han encontrado y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no le dejó rastro de manera que la pudieran seguir. Dice en Génesis 3, podemos ver Génesis 3, dice la palabra de Dios, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, un animal que hablaba, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ve? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué estaba haciendo este animal? Estaba haciendo que Eva razonara la palabra. Estaba haciendo que Eva dudara la palabra. ¿Ve?
Entonces, Dios le había dicho, el día que del comas, ese día muere. Bendito sea Dios. ¿Ve? Y aquí la serpiente le estaba diciendo, en el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ve? Dios había dicho, morirás. Y la serpiente dijo, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba agregando una palabra. Dios dijo, moriréis, y ella dijo, no moriréis. ¿Ve? Y la palabra de Dios dice, hay de aquel que le quite y le ponga. Hay aquel que altere lo que Dios dijo. Entonces, dijo, entonces la serpiente, bueno, en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Uno tradicionalmente le han dicho, ¿verdad?, que Eva se comió una manzana, ¿verdad? Que Eva, porque la palabra habla de frutos, de árboles y de frutos. Pero la revelación de Dios, cuando Dios muestra, ¿verdad?, su palabra revelada, nosotros podemos ver que no fue una manzana. No, nosotros podemos darnos cuenta que lo que Eva hizo, dice, fue que hubo una relación entre Eva y la serpiente. Una relación, dice, entre ellos dos. Dijo el hermano, el siervo de Dios, la serpiente era el animal, el único animal con el cual la mujer podía relacionarse, ¿ve? Y engendrar. Era el único animal con el cual la mujer podía relacionarse y engendrar. Entonces ella dice que en el 5, como le decía, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable de su fruto, y comió. O sea, le agradó, le gustó. Dice, y dio también a su marido. ¿Ves? Después de que disfrutó con la serpiente, fue con Adán y se ofreció. ¿Y qué sucedió? Dice, entonces fueron, dice, fue con Adán, dice, su marido, al cual comió así como ella. O sea que ya había tenido una relación con la serpiente y tuvo una relación con Adán. Entonces, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Había, dice la palabra, que había un velo santo en sus ojos. Ellos estaban desnudos, pero no había malicia. Pero cuando ellos desoyeron la palabra de Dios, desobedecieron la palabra de Dios, dice que el pecado entró a sus cuerpos, la malicia entró a sus cuerpos, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron. Pero dice, a lo que voy, hubo una relación de Eva con la serpiente y una relación de Eva con Adán. De esta relación que tuvo ella con estas dos personas, nacieron dos hijos. Uno llamado Caín, otro llamado Abel. Eran dos hombres, los dos hombres que los dos eran religiosos, los dos adoraban a Dios,
los dos le hicieron un sacrificio, una ofrenda a Dios. Caín, bendito el Señor, dice la palabra, que él trajo como ofrenda frutos de la tierra. ¿Ve? Quizás él puso la mesa, quizás puso un mantel, quizás puso flores, quizás empezó a poner todo lo que él pudo cosechar. Se miraba bonito, quizás sería agradable estar ahí, limpio, barrido, quizás regado, y todo aquello, o sea, en orden. Y Abel dice que trajo de lo más gordo de sus ovejas. Y dice que agarró una de ellas, le abrió la yugular con una piedra afilada. Y si miramos el altar que hizo Abel, quizá podemos decir que cochinero, sangre por todos lados, salpicadero por todos lados de sangre y una oveja muerta sobre la piedra. Quizás en nuestros pensamientos, quizás en nuestros razonamientos, nosotros nos inclinaríamos por el de Caín, pero nosotros vemos que el sacrificio que Abel hizo fue un sacrificio, dice, con revelación. Y todo lo que se haga para Dios tiene que ser a través de revelación. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada nada que sea artificial. Todo aquello que Dios hizo una creación, ¿ve? Entonces a Dios no le gusta nada que sea artificial. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, yendo más adelante, dice la palabra de Dios, aquí estaban estos dos hombres. Aquí se desprendieron, dice, las dos simientes que han venido desde ese entonces hasta el día de hoy caminando juntos. Y en este día, en este tiempo actual que estamos viviendo, o uno está de un lado o está del otro. ¿Ve? Entonces, aquí vemos por medio de la palabra que no hay mucho hacia dónde correr. O usted le sirve a uno o le sirve al otro. Ahora dice, los hijos de Dios nacen de Dios porque son engendrados por Dios. Dice en San Juan 1:13, dice la palabra de Dios en San Juan 1:13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? Los hijos de Dios nacen de Dios porque son engendrados por Dios. Entonces, todo hijo de Dios, tiene su origen en Dios. Jesús dijo, vengo de Dios y regreso a Dios. ¿Ve? Entonces, usted es un hijo de Dios, usted viene de Dios y un día va a regresar a Dios. Esa es la esperanza del cristiano. ¿Ve? Entonces,
Todo hijo de Dios tiene su origen en Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Antes de que todo esto fuera creado, antes de que fuera creado un árbol, un animal, cualquier cosa, nosotros ya existíamos. Nosotros éramos parte de Dios antes de la fundación del mundo. Dice Isaías 51:1, dice Isaías 51:1, dice la palabra de Dios: oídme los que seguís la justicia, lo que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuiste cortado, y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Entonces, ¿quién es la roca? Jesucristo. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros un día salimos de Dios y regresamos a Dios. Bendito sea el Señor. Yo creo que en esa esperanza venimos caminando. Yo creo que esa es la esperanza que existe en cada cristiano, que a pesar de todas las pruebas, a pesar de lo duro del camino, a pesar de las circunstancias adversas que se muestran, dice que hay una luz al final del túnel. Yo creo que nosotros vamos siguiendo esa luz, porque la palabra misma me dice: no quitando nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, si yo me mantengo en esa línea, si yo me mantengo caminando en esa dirección, yo creo que un día voy a estar allá de regreso. Pero si quito mi vista de ahí, de ese punto, y la pongo en el hermano, o la pongo en la hermana, que porque está fallando, que porque esto, que... hermano, cualquier momento yo estoy en la misma situación de ellos. Entonces yo tengo que mantener mi mirada puesta, dice Pablo, en el galardón. Y hacia allá vamos caminando, hacia la promesa. Hay una promesa para el cristiano. Entonces, creo yo que no hay nada mejor por lo cual podamos pelear. ¿Ve? Vamos, dijo Pablo, vamos corriendo hacia una meta. Y esa meta se nos trazó desde el principio. Yo creo que por la gracia de Dios nos ha mantenido de pie, como le decía, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas y las aflicciones. Uno no puede decir, pues, o sea, quejarse, que porque en su vida está llena de pruebas. Dice, eso sería digno de glorificar a Dios, porque eso nos hace ver a nosotros que Dios nos ama y que Él quiere perfeccionarnos. ¿Ve? Él quiere crearnos un carácter con el cual nosotros podamos estar listos para ese día. Ahora, si Jesús dice la palabra que Él fue perfeccionado a través de las pruebas, entonces ¿por qué nosotros vamos a agarrar por otro lado cuando nosotros tenemos que seguir las mismas pisadas? Y si Él pasó por pruebas, nosotros tenemos que pasar por pruebas. Entonces, ahora que si yo llego por el otro lado, la escritura me dice que si yo entro por la ventana sin vestidos de fiesta, me van a echar fuera. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, bendito sea Dios, para estar apercibidos de lo que Dios habla, de lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Porque a veces sabemos lo que Dios quiere, pero no lo hacemos como Dios quiere. Entonces, que Dios nos dé entendimiento. Entonces, Efesios 1, 3 y 4 nos dice en su palabra, afirmando lo que dijo Isaías. Efesios 1, 4, dice la palabra de Dios:
Así, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él. Entonces, nosotros ¿de dónde venimos? ¿De dónde procedemos? De Dios. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ahora dice, lo natural es un tipo de lo espiritual. La misma palabra nos dice que la naturaleza nos enseña, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos está hablando, dice en Hebreos 1, Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, Dios a través de la naturaleza nos está mostrando muchas cosas. Nosotros vemos tantas y tantas enseñanzas de manera natural, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra, dice lo natural es un tipo de lo espiritual. Y en lo natural, dice un hombre con capacidad para engendrar, tiene a sus hijos en sus lomos, o sea, en sus genes, lo trae en sus genes, en la genética del hombre, vienen los hijos, dice, y vienen a manifestarse a través de un matrimonio. Entonces, de la misma manera, los hijos de Dios estábamos en sus lomos, allá en el principio, antes de que fuera creado algo. Dijo el siervo de Dios, antes de que fuera creado un átomo, nosotros ya existíamos en los pensamientos de Dios. Éramos parte de Dios. Entonces, pero Él nos vino a manifestar a cada uno en su tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, de la misma manera, los hijos de Dios estábamos en sus lomos desde el principio, y a su tiempo, Él nos engendró por su palabra. A su tiempo. Dice, y aquí, entonces Santiago 1:18 nos dice, ¿ve? Santiago 1:18, eso es lo que Dios dijo, hermano, eso es lo que Dios, y nosotros solamente estamos hablando lo que Dios dijo, no son nuestros pensamientos, es lo que Dios habló. Entonces, que Dios nos ayude a quedarnos en eso, solamente en lo que Él habló, que los pensamientos y las ideas de cada uno de nosotros las hagamos a un lado y solamente podamos hablar lo que el Señor nos ha dejado. Dice en Santiago 1:18, pues como decíamos acá, que Él nos engendró por medio de su palabra. Entonces Santiago 1:18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿cómo venimos? Dice, de su palabra. Entonces, dice, en un tiempo, nosotros estuvimos en el mundo. O sea, no llegamos directamente, ¿verdad? Y no, sino que pasamos de la misma manera, todos, dice la palabra, somos pecadores. ¿Verdad? Todos somos pecadores. Dice en el Salmo 51:5, dice, en maldad fuimos formados, en pecado
me concibió mi madre. Entonces, estamos aquí, en este mundo, estamos en un nacimiento pecaminoso, estamos en un nacimiento de papá y de mamá. Un nacimiento que solamente nos sirve para muerte. ¿Ve? Un nacimiento que solamente nos sirve para muerte. No alcanzamos más. Pero la gracia de Dios, ¿m? La gracia de Dios nos proveyó dice 1 Corintios 15:49. 1 Corintios 15:49 dice, dice la palabra de Dios: así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Ve? Vamos a leer del 46. Dice, más lo espiritual, dice, no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Las características de un terrenal, o sea, las acciones de un terrenal, los pensamientos de un hombre natural, son siempre hacia lo malo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿y cuál? Dice, el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Dice que cuando una pareja nace un hijo, dice, lo primero que buscan, dice, ¿a quién se parece? Oye, ¿a quién se parece tu hijo? No, pues rápidamente dicen, no, pues tiene las mismas características, los mismos rasgos de su papá. Los mismos ojos, la misma nariz, el mismo cabello. ¿Vea por qué? Porque lo trae en los genes. Entonces, dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, así como hemos reflejado, o sea, nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, al terrenal, o sea, fallándole a Dios, haciendo que, dice, y así traeremos también la imagen del celestial. Ahora hemos cambiado, hemos sido cambiados, dice, a una condición diferente. ¿Ve? Estábamos en el mundo, éramos pecadores, dice la palabra, en maldad fuimos formados, en pecado me concibió mi madre, dice, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora dice, como decía en Corintios 15:40, así como hemos traído la imagen del terrenal, este hombre animal, entonces traemos también la imagen del celestial. Veamos que Adán no tuvo un padre terrenal. Adán fue engendrado por la palabra. Hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Adán fue engendrado por Dios. Entonces, él no tiene un padre terrenal, como decía. Dios lo engendró por su palabra. Pero cuando Dios le hizo un cuerpo físico del polvo de la tierra, ¿ve? Lo hizo partícipe de carne y sangre. Porque Adán no le podía fallar a Dios en la condición, o sea, cuando él estaba en espíritu, él tenía que venir y tener un cuerpo físico en el cual él tuviera emociones, en el cual él tuviera sensaciones, en el cual él sintiera dolor, en el cual él sintiera hambre, frío, cansancio. ¿Ve? Entonces, Adán tuvo un cuerpo el cual Dios le hizo. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 2:14. Dice, primeramente vamos a Apocalipsis 1. Vemos, bendito es el Señor. Dice, cuando Dios le habló a Juan allá en Apocalipsis 1 y le dijo, Juan, sube acá. ¿Ve? Le estaba hablando porque le iba a mostrar, ¿verdad? Le iba a mostrar ciertas cosas. Dice, entonces, dice que la palabra de Dios que se buscó, dice, un justo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no se encontró. Entonces, dice que Juan lloraba mucho. Dice, la razón del llanto de Juan, dice, dice, porque al no encontrarse un justo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, entonces no había esperanza alguna para la raza humana. Estaba viendo Juan que estábamos completamente perdidos, que no había esperanza. Y esa era la causa del llanto de Juan. Pero dice que él escuchó la voz de aquel anciano que le dijo, Juan, Juan, no llores, que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los sellos. Dice que cuando Juan escuchó aquella voz y volteó, dice, él esperaba ver a un león, dice, y que cuando él volteó y vio, dice, a un cordero como inmolado, un cordero sangrante. ¿Ve? Entonces dice en Hebreos 2:14, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. ¿Ve? Dios, en su gracia, él haya visto nuestra condición, él haya visto la condición en la que estaba el género humano, y como dice la palabra, Dios proveyó. Y Dios provee cuando hay necesidad. Cuando Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, ¿ves? Dios le había hecho una promesa a Abraham en su vejez, que él tendría un hijo, y le había dicho que él sería padre de naciones. Le dijo que en su hijo serían benditas todas las naciones. ¿Ve?
le dio un solo hijo, ¿ve? Y se lo pidió en sacrificio. Abraham no se detuvo, ¿ve?, a pensar ni a razonar, decir, pero Señor, ¿cómo? Si tú me dijiste que en mi simiente serían benditas todas las naciones, y me estás pidiendo a mi único hijo en sacrificio. Él no lo pensó. Él solamente, Dios le dijo, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham, dice, lo llevó hasta el monte Moriah. Dice que iban unos siervos con él y le dijo, espérenos aquí. En un momento regresamos el muchacho y yo. Era tanta la seguridad que Abraham tenía, era tanta la fe que Abraham tenía, ¿ve? Dios se lo había pedido en sacrificio, pero él sabía que Dios provee. Él subió hasta arriba, hasta donde estaba el altar, dice, y le preguntó a Isaac, dijo, ¿he aquí la leña? ¿Y aquí el fuego? ¿Y el cordero? Abraham solamente le dijo, Dios proveerá. Dice, tomó al niño y lo amarró, dice, y lo puso sobre la piedra. Y cuando él iba a descargar el golpe con el cuchillo, dice que escuchó la voz del ángel que le dijo, Abraham, detén tu mano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios había visto que no le había rehusado a su hijo como sacrificio. Abraham había tenido confianza en lo que Dios le había dicho. Dice que cuando él volteó, vio un carnero enredado por sus cuernos, Dios proveyendo el cordero para el sacrificio. Entonces, por eso aquí en Hebreos 14, cuando nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios, dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Dios que se movía en las alturas, ese Dios que nadie podía ver, ese Dios que nadie conocía, dice que un día vino a la tierra en un cuerpo humano. Timoteo 3:16 nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. ¿Ve? Entonces, Dios proveyendo. Un día, allá en el principio, dice, por causa de un hombre, caímos. Cayó toda la creación. Pero Dios proveyendo camino de regreso. Dice en San Juan 3:16 nos dice, amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí estaba la puerta abierta para todo aquel, ¿ve?, que tuviera el deseo, el anhelo de regresar. Ahí estaba la oportunidad. Dios siempre va a abrir una puerta, una vía de escape. La creación había caído, pero aquí estaba la oportunidad de regresar. Entonces,
dice, todo el que es hijo de Dios, todo el que es hijo de Dios, tiene que venir de esta misma manera, por esta misma línea, porque espiritualmente somos engendrados por la palabra. Espiritualmente somos engendrados por la palabra. Pero humanamente todos venimos de Adán. Él es, dice la palabra, nuestro Padre terrenal. Entonces, dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos morimos, ¿ve? También en Cristo todos seremos vivificados. Cuando Adán falló, dice que entró la muerte al mundo, al hombre. ¿Ve? Entró la muerte a todos. Dice que nosotros somos pecadores por representación. Aquel que nos representó en el principio falló y nosotros heredamos el pecado. Por eso en el Salmo 51:5 nos dice que en maldad fuimos formados, en pecado me concibió mi madre, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, dice fueron destituidos o fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Por cuanto todos pecaron. Quizá podemos decir, yo no he hecho nada malo. El pecado ya viene, hermano. Ya lo traemos. ¿Ves? Entonces, por eso este cuerpo físico, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo que quiero no hago, más lo que no quiero es lo que hago. ¿Ve? Hay un deseo en el hombre de hacer lo bueno. Hay un deseo. Pero dice que la carne se niega. El deseo está, dice, de hacerlo, pero no lo hace. ¿Ve? Porque es una lucha diaria, es una lucha constante. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu y potestades. Entonces nosotros estamos peleando día tras día, día tras día. Y nuestra lucha nosotros, si nosotros queremos pelear por nuestras fuerzas, hermano, nosotros no vamos a poder. Dice la palabra de Dios, dice, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. No es con lo que yo pueda hacer, no es con mi sabiduría, no es con mi inteligencia, sino con cuánto me pueda rendir yo a Dios. ¿Ve? Cuánto pueda yo doblegar esta carne, humillarla ante Dios, para que sea Él, a través de mí, peleando esta batalla. ¿Ve? Dijo Pablo, todas las cosas viejas pasaron, y hoy todas son hechas nuevas. ¿Ve? Porque Él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ve? Todas las cosas viejas pasaron, y hoy todas son hechas nuevas. O sea, todo lo que Pablo hacía, ya no lo hace. Jesús dijo en su palabra, dice, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces es lo que le estaba diciendo a Pablo, Pablito, siéntate allí, déjame a mí hacer las cosas de aquí en adelante. ¿Ve? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron, todo lo que yo hacía ya no lo hago. Ahora todas las cosas son nuevas, ¿por qué? Porque es Dios a través de mí haciéndolas. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Ve? Volvernos al principio, allá de donde salimos.
Entonces, en Adán morimos por causa del pecado. ¿Ve? El pecado entró al género humano por causa de Adán. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Es que si este Dios hablando, hermano, son sus palabras, no son las mías, no son las de 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Vea? Somos pecadores, dice el hermano, por representación. Porque el pecado entró por causa de Adán, ¿ve? Y por causa de él, dice, la muerte entró en todo el género humano. ¿Ve? Romanos 5:12. Pero en Cristo, dice, seremos vivificados por causa de su justicia. Romanos 5:19. ¿Ve? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La bendita gracia de Dios, ¿verdad? Trayendo de vuelta, pagando aquel precio, ¿verdad? Que se tenía que pagar, ¿verdad? Y regresándonos a nuestra condición y a nuestra posición original. Ahora dice, si los hijos de Dios descienden de Adán, según la carne, y espiritualmente somos engendrados por la palabra, o sea, por Dios, la palabra, entonces, ¿de dónde vienen los hijos del diablo? ¿Ve? Entonces, si los hijos de Dios tienen, o sea, un padre espiritual y un padre terrenal, entonces los hijos del diablo, ¿de dónde vienen? ¿Ve? Muchas veces la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y en verdad todos somos hijos de Dios, dice, conforme a creación. Porque Dios es el único creador. Dios creó todo lo que existe. Dios creó los ángeles. Dios creó al mismo Satanás. Entonces no hay otro creador. Entonces conforme a la creación, todos somos hijos de Dios. Pero conforme a la elección, no. Conforme a la elección, no. ¿Ve? Nosotros venimos caminando en este mundo porque en maldad fuimos formados. ¿Ve? En pecado nos concibió nuestra madre y venimos caminando. Pero en una parte del camino nosotros, porque esta oportunidad la tenemos todos, todos. No hay una sola persona en el mundo que puede decir que a él nunca se le habló de la palabra. Porque allá aquel día no va a haber nadie que tenga esta excusa. Señor, yo no supe, a mí nadie me lo dijo. Todos tenemos la misma oportunidad. En una parte de nuestra vida todos llegamos a una Y. Dos caminos. Dice la palabra de Dios, he puesto delante de ti dos caminos, tú elige, tú escoge. A Adán lo puso allá en el principio en un libre albedrío, para que él decidiera. Y decidió mal. Ahora nosotros estamos en la misma posición, en un libre albedrío. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ve? ¿Qué decisión estamos tomando? Quizás estamos pensando
¿verdad? Que lo hicimos de la manera correcta. ¿Verdad? Pero examinémonos. ¿Sí? Dice el siervo de Dios, pasémonos por el filtro de la palabra. Y la palabra nos va a decir qué tan cercas o qué tan lejos estamos de Dios. Que no sean nuestros pensamientos, que no sea el que yo creo que sí, que así estoy bien, sino que sea Dios diciendo, sí está bien. ¿Ve? Que no seamos nosotros en nuestros pensamientos, que sea Él. Entonces, dice San Juan 3:10, dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia, o sea, cualquiera que no cree la palabra y no vive la palabra, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Justicia, dice, es la justicia de Dios, es la palabra de Dios puesta por obra. Entonces, cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, entonces, dice un canto, dice, Dios es amor. La misma palabra nos lo dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Entonces, ¿cómo puede manifestar si es de Dios y si odia a su hermano? Entonces, no. Dice que una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. ¿Ve? O ama o odia. Uno de los dos lados. No puede hacer las dos cosas. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Entonces, ¿ve? Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces podemos ver a un hijo de Dios. A veces se pueden ver cuando fallan, tropiezan y caen. Pero, hermano, está caído, pero es un hijo de Dios. El hijo pródigo falló, se fue al mundo, vivió con el mundo, gastó todo lo que tenía en vanidades, en mujeres, pero cuando regresó, ¿ve? Él nunca dejó de ser hijo. Entonces, el hijo de Dios siempre es un hijo de Dios en condición, o sea, ¿por qué? Porque este caminar, hermano, no vamos caminando solos. Hay un enemigo que está al acecho y no es cualquier enemigo. A veces lo subestimamos. A veces pensamos que porque venimos a la palabra, porque venimos a la iglesia, porque escuchamos lo que es la palabra de Dios, creemos que podemos retar al diablo. Y no, hermano. El diablo sabe, ve, qué tanto hay de Dios en cada uno de nosotros. El diablo no le teme a ningún hombre. El diablo le teme solamente a una vida vivida. ¿Ve? A un hombre que puede reflejar a Dios. Un hombre que puede caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque el diablo sabe. En una cierta ocasión fueron unos hombres, hijos de unos profetas, a echar fuera a un demonio de un hombre que estaba poseído. Y llegaron y le dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, ¿qué demonios los vieron? Se rieron y dijeron, bueno, dice, a Pablo conocemos y Jesús sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Ve, a veces vamos nosotros sin autoridad, ¿ve? Nos paramos sin la autoridad de Dios.
y queremos retar al diablo. Yo creo que un hijo de Dios es consciente y él sabe la posición que él tiene y sabe dónde está parado. No es que le tenga temor al diablo. Dijo, una vez le preguntaban a una hermana, ¿qué piensa usted del diablo? Ella dijo, solamente un digno adversario. O sea, un digno adversario. No que le tenía miedo, sino que no se puede descuidar con él. No se puede descuidar. Y nadie se puede descuidar con el diablo, porque el diablo es traicionero. Dice que la palabra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, si nos descuidamos, él nos va a hacer, por lo menos, la vida difícil. Entonces, dice, podemos ver a un hijo de Dios que falla y que tropieza. ¿Ve? Pero es un hijo de Dios en pruebas y aflicciones. Pero las pruebas son parte de la formación de un cristiano. Bendito sea Dios. Entonces, dice, pero también podemos ver a un hijo del diablo imitando las cosas de Dios. Podemos ver a un hijo de Dios caído y a veces lo condenamos. Y vemos a los hijos del diablo como si fueran verdaderos creyentes haciendo cosas, o sea, con la actitud de un verdadero creyente. Vienen y cantan, vienen y tocan, vienen y dirigen, vienen y predican, ¿ya? Pero allá afuera, ¿qué es lo que nuestra vida está hablando? Bendito sea Dios. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé revelación, ¿verdad? Para poder ubicarnos conforme a su palabra. Entonces, dice, pero también puedo ver a un hijo del diablo imitar las cosas de Dios, pero sus naturalezas, ¿ve? Son diferentes. Ahí está un hijo de Dios, está un hijo del diablo. A veces parece más hijo de Dios aquel hijo del diablo que el mismo hijo de Dios. ¿Ve? Parece que lo que no es, parece que es. Y lo que es, parece que no es. Porque así nos hace ver las cosas el diablo. Bendito sea Dios. Pero la naturaleza de cada uno de ellos es diferente. ¿Ve? La naturaleza de cada uno de ellos es diferente. Entonces, dice, el trigo siempre será trigo. Porque su naturaleza de trigo. Y si usted siembra un grano de trigo hoy, van a ser una mata de trigo. Si siembra un grano de trigo, el año que viene va a salir una mata de trigo. Y si siembra una semilla de trigo, dentro de 20 años va a salir una mata de trigo. Porque esa es la naturaleza del trigo. Dice, y la cizaña siempre será cizaña. Mezclados, pero naturalezas diferentes. Aunque son, dice, muy parecidos, viven en el mismo campo. Se alimentan de la misma lluvia y del mismo sol, pero son simientes diferentes. Y cada simiente, dice la palabra, produzca según su género. ¿Ve? Un naranjo siempre va a dar naranjas. ¿Ve? No va a dar manzanas, no va a dar peras, porque su naturaleza es de naranjo. Limón siempre da limones, porque su naturaleza es de limón. Bendito es el Señor. Entonces, dice, cada árbol produzca según su género. Entonces, un hijo de Dios siempre va a ser un hijo de Dios, porque esa es la naturaleza que hay en él. Es una naturaleza de Dios. Entonces, en la parábola del trigo y la cizaña, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Jesucristo, sembrando a sus hijos. Pero el otro sembrador representa al diablo, plantando a los suyos. ¿Ve? Pero dice en Mateo 15:13, si quieres ir a Mateo 15:13, dice la palabra, Mateo 15:13 nos dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Verdad? El campo ahí está, la semilla está sembrada, pero dice, todo lo que Dios no sembró, dice, será arrancado, será atado en manojos y destinado, ¿qué? Dice, al fuego. El trigo, dice, será recolectado y echado al granero. Naturalezas diferentes. Entonces, dice, a ver, ah, 13:36. Dice, el diablo no puede alterar la naturaleza de la simiente original. Quizás el diablo pueda estorbar, lo pueda golpear, ¿ve? Le puede hacer ciertas cosas, muchas cosas, pero no va a alterar lo que hay dentro de él. ¿Ve? No puede alterar, no lo puede cambiar, porque como le decía, el Hijo de Dios siempre va a ser Hijo de Dios. Entonces, él no puede cambiar la naturaleza de la simiente original. Él introdujo su propia simiente y la mezcló, hablando del diablo. Él introdujo su propia simiente y la mezcló. Y las dos simientes están hoy mezcladas juntas en el mundo. Las dos simientes desde el principio vienen caminando juntas, juntas, juntas. Dice, están juntas, pero sus naturalezas diferentes. Se puede apreciar un hijo de Dios y un hijo del diablo. Si los hijos de Dios proceden de Dios espiritualmente, ¿ves? Y en lo natural proceden de Adán, ¿ves? Padre natural, o sea, terrenal y un padre espiritual. Entonces los hijos del diablo proceden espiritualmente ¿de quién? Del diablo. El diablo. Esa es la naturaleza que hay en un hijo del diablo. Dice, y en lo natural tienen que tener un padre, así como los hijos de Dios tienen un padre espiritual, tienen un padre terrenal. Entonces los hijos del diablo tienen un padre espiritual, tienen un padre terrenal. Entonces Jesús le dijo a aquellos judíos que deseaban matarlo. Lo podemos ver en San Juan 8, 39, 44. San Juan 8, 39, 44. Dice, respondieron y le dijeron, nuestros padres Abraham, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí estaban aquellos judíos discutiendo con Jesús, diciéndole que ellos eran hijos de Dios, que ellos venían de Dios, que procedían de Abraham. Pero Jesús le dijo, si fuese de Dios, me entenderías. O sea, sabrías de qué les estoy hablando, sabrían qué les estoy diciendo, porque yo vengo de Dios y entenderías mi lenguaje. Pero le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois, ¿ve? Porque sus obras queréis hacer. Entonces, ¿qué querían hacer? Lo querían matar. Dice, ¿y quién era este homicida del cual Jesús les hablaba? Dice en 1 de Juan 3:12. Dice 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces Dios nos muestra dónde y cuándo se originaron los hijos del diablo. ¿Ve? ¿Dónde y cuándo? Ahora, ya para cerrar un poquito, bendito Dios, vamos a ir a Génesis 3, 13, 15. Dice la palabra de Dios, dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eso cuando la mujer escuchó la voz de la serpiente, hizo a un lado la palabra de Dios para poder aceptar lo que la serpiente le dijo. Le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, la serpiente me sedujo. Disculpándose. Y dijo Jehová a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. ¿Ve? No era una culebra, no era una víbora, era un ser, era una bestia. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entonces Dios no era un ignorante, Dios sabía lo que hablaba y Dios sabía con qué propósito había hecho a la serpiente con estas características. ¿Ve? Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, si ese animal se arrastrara, ¿qué caso tendría que Dios le dijera sobre tu pecho andarás? Si ya andaba. ¿Ve? Eso nos muestra a nosotros que era un ser que caminaba erecto. Un ser que no se arrastraba, pero después de la caída, después de la maldición, dice que Dios no dejó rastros de ella. Ella vino y cumplió el propósito para el cual Dios la creó y desapareció. Dios la desapareció por completo. Tan es así que el hombre ha buscado por años y años y años, ese eslabón perdido, y no lo ha podido encontrar y no lo va a encontrar nunca, porque Dios no dejó un solo hueso de una culebra parecido al de un hombre. ¿Ve? Dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. ¿Ve? De la mujer. Y esta, dice, entre tu simiente y la simiente suya. O sea que, ¿qué estaba haciendo? Dice, tu simiente. ¿Por qué? Porque la serpiente introdujo, o sea, el diablo a través de la serpiente introdujo su simiente por medio de Eva al género humano.
Este fue el propósito. Por eso Dios hizo a la serpiente con estas características. Cumplió el propósito y desapareció. Por eso trajo a Eva de la misma forma. O sea, no formaba parte de una creación original, sino que formó parte de, o sea, Eva era un subproducto extraído de un producto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque era la puerta que Dios había dejado abierta para que el diablo pudiera introducir su simiente al género humano. Bendito sea el Señor. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces dice aquel día en el Calvario, cuando el diablo y la muerte pensaban que habían vencido, cuando ellos pensaban que tenían victoria, cuando vieron a Jesús crucificado, ¿ve? Pensaron, lo tenemos. Dice que cuando él exclamó y dijo, consumado es, y expiró, entregó el espíritu, dice que ellos brincaron de gozo, brincaron de júbilo, dijeron, se acabó, hemos vencido. ¿Verdad? Pero ese día ese fue cuando Jesucristo puso su pie sobre la cabeza de la serpiente, dice, y se la aplastó. Ese día fue el día más grande para el género humano, porque ese día fue cuando se abrió el velo del templo. Ese día fue cuando las puertas del cielo fueron abiertas para que pudiéramos regresar. Allá en el Antiguo Testamento no podíamos entrar al lugar santísimo, por cuanto entrar al lugar santísimo era muerte, pero hoy no entrar al lugar santísimo es muerte. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, porque Jesús estuvo tentado, hermano, a no ir al Calvario. Jesús estuvo tentado a retroceder, porque la carga que él traía en sus espaldas era mucha. Dice que él, cuando él fue al Getsemaní a orar, dice que su sudor era como gotas de sangre. Él sentía el peso del pecado en sus espaldas. Él sentía todas las enfermedades del mundo sobre su cuerpo. Y tanto era así que él clamó y dijo, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no tenía ánimo de seguir. Quizás se sentía cansado. Quizás se sentía ya sin fuerzas. Pero él volteó y nos miró. ¿Vio la condición en la que estábamos como ovejas sin pastor? Y él clamó y dijo, Padre, pero por ellos voy. Y su gracia en ese día nos tiene hoy aquí. A un paso de irnos.
ese amor de Dios, el cual no merecíamos, el cual nosotros no merecíamos. Ve, la bendita gracia nos abrió y nos proveyó camino de regreso. Gracia por la gracia. Y esa gracia, ese amor de Dios, hoy en día ha sacado un pueblo, una novia, la cual se ha levantado de entre la basura del mundo y solamente está esperando ese día glorioso. Solamente está esperando esa voz que diga: sube acá. Bendito sea Dios. Que Dios los bendiga esta tarde y esperamos poder haber entendido algo de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál fue el propósito por el cual Él nos trajo aquí? Él nos trajo para que le manifestásemos a Él. Y estamos en el tiempo, ¿ve? Estamos en el tiempo de que esos hijos de Dios se levanten y salgan y le muestren al mundo que Dios vive. ¿Ve? Que salgan y le muestren al mundo que Dios es una realidad. Y que se puedan dar cuenta que aún hay esperanza. Que esa puerta todavía está abierta. Que esa sangre todavía está en el propiciatorio. Que esa sangre todavía está esperando. Pero cuando esa puerta se cierre, se acabó todo. Entonces que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios nos dé más de Él, porque hermanos, en este tiempo en el que estamos, nosotros solamente dependemos de Él, solamente. Entonces hay que rendirnos más y más a Dios. Entonces vamos a ponernos de pie para entregar este servicio y ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, hemos estado, Señor, aquí, Señor, haciendo, Señor, un recorrido, Padre, por su palabra, Señor, escuchando, Señor, el consejo, Señor, que usted tiene, Señor, para nosotros. Le pedimos en esta hora, Señor, que usted nos dé, Señor, revelación, Señor, para poder, Señor, captar lo que usted dice, Señor, y lo que usted quiere, Señor. Que podamos hacer, Señor, a un lado nuestros pensamientos, Señor, y nuestras ideas, por buenas, Señor, que parezcan, por buenas que se vean, Señor, no dejan de ser nuestros pensamientos y nuestras ideas, Señor. Le pedimos en esta hora que usted nos ayude a sacar todo eso fuera, Señor, y solamente quedarnos, Padre, con lo que usted habló, con lo que usted dijo, Señor, porque, Señor, eso es lo que nos da vida a nosotros, Señor. Su palabra dice, Señor, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso es lo que estamos, Señor, tratando de hacer, Señor. Le pedimos en esta hora que usted, Señor, ponga en nuestros corazones, Señor, el sentir, Señor, esa hambre, Señor, esa sed, Señor, por su palabra, Señor. Que tengamos, Señor,
eso como una necesidad en nuestras vidas, Señor. Que eso sea, Señor, lo primordial, Padre. Que dejemos a un lado, Señor, los afanes, Señor. Todo aquello, Señor, por lo cual, Señor, nos afanamos diariamente, Señor. Por el comer y por el vestir, Señor. Por agradar, Señor, a esta carne, Señor. Pero le pedimos en esta hora que usted nos ayude, Padre, a mirar más de cerca, Señor. A caminar cada día, Señor, más cerca de usted, Señor. Y podamos verle, Señor. Y podamos entenderle, Señor. Y podamos obedecerle, Padre. Porque, Señor, eso es lo que usted nos demanda, obediencia a toda palabra. Señor, nos vamos a despedir, Señor, no de su presencia, Padre, sino de este lugar, Señor. Le pedimos que usted vaya con cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Que su brazo fuerte y poderoso esté, Señor, con cada uno, Señor, y nos ayude y nos cubra, Padre, de todas las hechazas del diablo, Señor. Le damos la gracia en este momento, Padre, que para usted, Señor, sea esa honra, gloria y alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Puede pasar, hermano. Gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar una alabanza para dar por culminado este servicio. El siervo. Por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed